Bienvenidas y bienvenidos a su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional de México. En esta ocasión vamos a platicar con nuestras invitadas de la sentencia que resuelve el amparo en revisión 51 diagonal 2020 y un tema, pues mire, un tema doloroso, un tema que forma parte de la realidad de este país, nos guste o no, que es el tema de las personas desaparecidas. Obviamente, desde la óptica jurídica, desde el tratamiento del orden jurídico mexicano y de las dificultades que genera la investigación de estas desapariciones de personas que, como le digo, infortunadamente, pues ya se han vuelto algo cotidiano a lo largo y ancho del país, con diferente intensidad dependiendo de la región, pero ciertamente, pues se han multiplicado estas desapariciones. Bueno, para entender el alcance de esta importante sentencia y el abordaje que lleva a cabo la Corte del tema, le doy la bienvenida, ya lo dijo la Corte, a Adriana Ortega. Adriana, bienvenida. Hola Miguel, buenas Un tardes. gusto tenerte aquí nuevamente. Y también a Irlanda Denise Ábalos Núñez. Irlanda, bienvenida nuevamente, ya lo dijo la Corte. Muchas gracias, Oscar. Pues empezamos contigo, Irlanda. Cuéntanos un poco el contexto fáctico, cuáles son los hechos del caso y cómo es que el caso llega a conocimiento de la Suprema Corte, si fueras tan amable. Claro que sí, con mucho gusto. El caso inicia, bueno, los hechos se dan en Oaxaca, en la ciudad de Oaxaca, en 2007. En mayo de ese año se lleva a cabo un operativo conjunto en donde participan distintas instituciones policiales y militares. Entre ellas, seguridad pública local y seguridad pública municipal y, como señalaba, también elementos castrenses. Se lleva a cabo este operativo y a partir de ahí ya no se tiene conocimiento del paradero de dos personas, dos hombres adultos. Derivado de esa situación es que se inicia una averiguación previa por el delito de desaparición forzada, se tramita ante la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas y en 2013, es decir, ya habían pasado aproximadamente 6 años, bueno, los familiares, que son la hija de uno de ellos y la hermana del otro, deciden acudir a la instancia constitucional a presentar un juicio de amparo en donde reclamaron básicamente dos actos. El primero de ellos, la desaparición forzada de sus familiares, y el segundo acto eran las falencias en la investigación por parte de la Fiscalía, porque hasta ese momento no se había logrado dar, por un lado, con su paradero y por el otro, tampoco con los responsables de este delito. Entonces, así es como llega ante una autoridad jurisdiccional, la jueza de distrito que conoce, que es una jueza de distrito en la Ciudad de México, resuelve de manera muy adecuada, atiende en principio, y aquí me gustaría destacarlo, la ley de amparo antes de la reforma de 2013 establecía que en su artículo 15, que se puede presentar un juicio de amparo por comparecencia ante este tipo de situaciones, pero lo que señalaba es que se tenía que lograr la ratificación de la persona, de la quejosa principal. Y en este caso, Era un poco absurdo, ¿no? sí, Totalmente, no un poco, totalmente, totalmente. Totalmente. totalmente, y más Digo, en precisamente en este tipo función, de en casos. este tipo de Ujú. casos, porque pues lo que se está reclamando es eso, ¿verdad? O sea, pues no Eso. sabemos dónde está. Ah, no, que venga a ratificarla. Bueno, pues, Exactamente, y precisamente por eso digo que la jueza actúa de manera muy adecuada, porque lo que dice es que no se puede pedir esta ratificación, porque de lo contrario lo que se haría es volver al juicio de amparo como un recurso que no sea efectivo y por ende contrario a lo dispuesto en el artículo 25 de la Convención Americana. Entonces, inaplica ese artículo, sigue con la tramitación del juicio y finalmente determina conceder el amparo por los dos actos, tanto por la desaparición forzada y por ende da obligaciones de búsqueda, y por otro lado, respecto a la investigación que estaba realizando la Fiscalía en ese momento. A partir de esto es que vienen las dos autoridades responsables al recurso de revisión, inconformándose con la determinación de la jueza de distrito, sobre todo en cuanto al estándar probatorio para tener por acreditada la desaparición forzada y también respecto a las medidas de reparación integral que establece en la sentencia la jueza de distrito, porque lo que hace la jueza es interpretar el artículo 1 y 20 de la Constitución,
a la luz de, bueno, de todo el parámetro de regularidad en la materia de reparaciones, y lo que determina es que el juicio de amparo sí es un mecanismo en el que se pueden establecer medidas de reparación más allá de la restitución, medidas como satisfacción, no repetición, y así es como establece estas medidas en la sentencia, y vienen en el recurso de revisión inconformándose dos autoridades responsables, que es la Sedena y por el otro lado la Fiscalía Especializada, que tramitaba o llevaba la averiguación previa. Correcto. Gracias, gracias Irlanda por esta síntesis. A ver, Adriana Ortega. Sí. En la sentencia hay un énfasis, creo yo, muy pertinente para diferenciar la desaparición como delito y como violación de derechos humanos. Y obviamente esto, a la postre, ya Irlanda por ahí hacía un comentario en ese sentido, nos va a permitir dilucidar el estándar probatorio. Pero vamos a esta primera parte, si te parece bien, Adriana. ¿Por qué es importante esta diferencia y en qué consiste la propia diferencia? Resulta una diferencia muy pertinente porque si hablamos de la desaparición forzada como delito, el estándar de la prueba está relacionado con la presunción de inocencia. Entonces ahí la carga probatoria es muy importante y se tiene que derrocar la presunción de inocencia. Entonces las autoridades en ese caso a lo que están enfocadas es a deducir la responsabilidad penal de alguien. Cuando estamos hablando de desaparición forzada como violación de derechos humanos, lo que estamos diciendo es que nacen para todas las instancias estatales una serie de obligaciones para abatir el fenómeno. O sea, porque la desaparición forzada no solamente implica la comisión de un delito, decía Irlanda hace un rato. Hay derivado de la desaparición forzada, hay obligaciones muy claras de búsqueda, que no importa si se está comprobando o no se está comprobando un delito, la persona debe ser buscada. Entonces creo que sí es muy importante y la sentencia creo que lo hace de manera muy pertinente, muy ordenada, acudiendo a estándares internacionales que son clarísimos al respecto de eso, y finalmente ofrece la alternativa de que el estándar de prueba sea atenuado. Suena un poco extraño utilizar la palabra atenuado, más bien creo que el estándar de prueba es diferenciado. Es decir, lo que se está pidiendo a la autoridad cuando se dice que debe perseguir la desaparición forzada como un delito, es que cumpla cierto estándar probatorio para decidir sobre la responsabilidad penal de alguien. Por el otro lado, cuando se le pide a la autoridad que dé por o que ocurrida una desaparición forzada, es que excite todos los mecanismos de búsqueda, faculte a los jueces constitucionales para ser ellos mismos quienes busquen a las personas. Es decir, al menor indicio de que una persona está desaparecida, pues yo no necesito como juez de amparo que quede perfectamente acreditado que esa persona está desaparecida, y por tanto yo no voy a ir a buscar a esa persona en las instalaciones militares porque necesito que el delito esté perfectamente probado. Hay una confusión importante ahí, o en esta respuesta en los juzgados de amparo, que se tiene que dilucidar y que se tiene que establecer claramente cuáles son las diferencias, porque de eso no solamente nace el estándar de prueba, que es muy importante, sino también la calidad y oportunidad de las obligaciones que corresponden a cada una de las autoridades que pueden estar en presencia o involucradas en un asunto de desaparición forzada. Oye, y se me ocurre que esto se proyecta también en el ámbito de lo procesal, porque evidentemente la desaparición como delito, pues sería competencia de una autoridad penal propiamente, y en cambio el amparo ya tiene que ver con esta dimensión de la desaparición de personas como violación. Violación de derechos. También hay... Lo que ocurre es que pasó en el caso que analizamos antes, ¿te recuerdas? Y Sí. también está pasando en este caso. Lo que ocurre es que se inician averiguaciones previas. Entonces, ya lo hemos platicado en algunas otras oportunidades, lo que ocurre en las averiguaciones previas también está sujeto a supervisión constitucional. Correcto. Entonces, la desaparición forzada se nos vuelve un fenómeno complejo porque por un lado hay que supervisar la actitud de las autoridades indagatorias o la actitud de las autoridades investigativas. Pero ahí el amparo me parece que sí es útil. Por supuesto, para eso lo utiliza. Por eso digo que cuando me refiero a la jurisdicción constitucional, la jurisdicción constitucional queda frente a esas dos obligaciones. Sí. Por un lado, tiene que revisar lo que hacen las autoridades investigativas en términos de investigación, de diligencia en la investigación, y por otro lado, tiene que supervisar lo que hacen las autoridades en cuanto a la búsqueda.
Creo que las dos cosas tienen imbricaciones, pero creo que también es fácil distinguir qué es lo que nos va a conducir a investigar una desaparición forzada como si fuese un delito, a lo que nos va a llevar a conceptualizar la desaparición forzada como una violación de derechos humanos, porque se complejizan las obligaciones. Y esto tiene todo el sentido porque la desaparición forzada es un fenómeno multidimensional, es un fenómeno frente al cual se violan multiplicidad de derechos humanos, ya lo dicen los estándares internacionales, en México en particular es un problema estructural gravísimo. Entonces creo Estamos que hablando de miles de personas, Adriana. de casi 100,000 personas 100,000 desaparecidas en este personas país. desaparecidas. Y esa es cifra oficial, o sea, Esa es una cifra esa oficial, es una no es de cifra. un partido de No, oposición, no, de es una una cifra, ONG no. o un estudio académico, algo así. Desafortunadamente no. Y con la tristeza que se puede decir que esto es una cifra oficial, Es una porque desgracia eso. es una desgracia Vaya, una humanitaria, hecatombe, vaya, una una desgracia hecatombe. humanitaria. Por menos de ese número, algunas personas estarían enfrentando procesos en la Corte Penal Internacional, pero bueno, eso no Fíjate, de ocurre ese tamaño. de ese tamaño. Sí, la verdad es que es, Aquí está mencionada en la sentencia el Estatuto de Roma. sí, sí, Aquí señor. está mencionado, aquí está citado, porque hay una norma que hace alusión. O A sea, la es tan grave Ujú, el tema de desaparición que está previsto en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. En esta sentencia de la sí, Suprema Corte sí, sí, sí. se cita, se alude a ese artículo, fíjate. Entonces Sí, sí está. Hay una expresión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que también se cita y me parece que hace mucho sentido para dar el contexto de lo que tú señalas, Adriana, que es que se trata de una actividad pluriofensiva, este carácter de pluriofensividad. Y me parece que la Corte Interamericana lo que quiere decir es que afecta a un conjunto de derechos humanos, desde la libertad, la vida, la protección frente a la tortura, a La personalidad jurídica la incluso. personalidad jurídica, Ujú. el acceso a la justicia, que también importa para efectos de lo que señalabas, Irlanda, del artículo 15, de la ley de amparo, o sea, y también, nada más abono en esto, está en la sentencia, el hecho de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos le haya dedicado a este tema su primera sentencia en 1988. es que hay una tradición ahí súper importante de la Corte Interamericana respecto, y eso te habla también de la tragedia espantosa que estamos viviendo. Las primeras sentencias de la Corte Interamericana estaban dictadas contra regímenes totalitarios. Sí. De hecho, empezó, Militares, ¿no? Incluso. además, militares y totalitarios, donde la desaparición forzada se empezó como una manera de intimidar al oponente político. Entonces, la Corte Interamericana, por supuesto que sus primeros casos, como una corte regional, como una corte completamente contextualizada, tenían que ser de desaparición forzada. Es terrible que hayamos superado esos regímenes totalitarios en Latinoamérica y ahora estemos padeciendo el mismo fenómeno Pero en una democracia, se en, supone. en una Ponle democracia. comillas, pero pues se supone que es Pues una es que hay democracia, ¿no? un montón de complejidades alrededor de esto, pero pues Bueno, pero vaya, uno puede entender que la forma de eliminar al adversario político o al simplemente, en fin, ni siquiera de adversarios políticos, sino al incómodo, al heterodoxo, a quien no se ajusta a ciertos cánones, en un régimen autoritario, dictatorial, totalitario, pues sea este tipo de esquemas. Pero uno pensaría que en un sistema democrático estaría superado. habría espacio para que, en fin, podamos convivir todos y no se tenga que ir desapareciendo tantas personas. Y si no con la acción directa, que por cierto también es analizado en la sentencia, del Estado y de los agentes del Estado, pues sí, con su Aquiescencia. aquiescencia, tolerancia, como dicen, se hacen de la vista gorda o voltean a ver otro lado, o en fin, lo que sea, pero también eso representa una desaparición forzada. Ujú. Ahora, antes de hacer una pausa, Irlanda, cuando la sentencia es esta diferencia, desaparición forzada como delito, desaparición forzada como violación de derechos humanos a la que ya aludía Adriana, se tiene que dar un paso natural, que es el paso siguiente, que es una violación de derechos humanos, pero una violación grave. Cuéntanos esta parte, por favor. Sí, claro. Bueno, ya lo adelantaba un poco Adriana también hace un momento, pero la razón por la que también es una violación grave es porque es justamente una violación a derechos humanos que es múltiple, que es continuada y que es permanente.
¿Y por qué es así? Es múltiple porque vulnera una gran cantidad de derechos humanos que ya tú los mencionabas. Y además es permanente y continuada porque no termina o no cesa hasta que se da con el paradero o con la suerte de la persona desaparecida. Pero también, ¿qué es lo que genera? Genera impactos muy significativos en la vida de la persona desaparecida y no solo en la vida de la persona desaparecida, sino también de sus familiares. Sus familiares se ven también sujetos a una incertidumbre constante de lo que sucedió con la persona y entonces eso también genera impactos sumamente perniciosos en su proyecto de vida, en sus aspiraciones, en sus sueños, en sus metas y pues en general en una gran cantidad de derechos. Y luego esto se proyecta, si quieres lo platicamos más adelante, pero también por ahí hay un argumento eh, de las obligaciones que pudiera tener la fiscalía al subir a internet, digamos, cierta información relacionada con las propias investigaciones, pero en donde ellos dicen, no, yo no puedo subir, esto no lo puedo dar a conocer porque esto no se puede subir por ser parte de una indagatoria todavía en curso. Claro. Pero cuando ya califica como violación grave, es la propia normatividad de transparencia la que dice, no, espérate, porque aquí es diferente. O sea, la regla general es todo aquello que esté contenido, lo que antes era averiguación previa, ahora carpeta de investigación, pues en principio no, porque queremos guardar sigilo de las investigaciones. Pero cuando tú ya le pones la llave, y esta sentencia le pone la llave, de que es una violación que califica como grave, incluso se traslada el tema a posibilidad de transparentar la actuación, de Claro. que la opinión pública mexicana sepa, pues, qué se está haciendo o qué no se está haciendo. Porque entra en juego el derecho a la verdad. Entonces también por eso es sumamente importante no solo que los familiares sepan, sino también la propia sociedad sepa los avances en estas indagatorias. Y sobre eso también hay que platicar. Bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para continuar en esta conversación con nuestras invitadas sobre el amparo en revisión 51 diagonal 2020 y el tema delicado, el tema doloroso de la desaparición de personas. Seguimos. Bueno, ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en este programa, ya lo dijo la Corte, en donde estamos analizando el amparo en revisión 51 diagonal 2020, el tema de la desaparición forzada. A ver, Adriana Ortega, regreso contigo porque a partir de esta definición que Irlanda nos comentaba, tú misma lo decías, bueno, delito, violación, pero ahora decía Irlanda, violación grave. Se desprenden una serie de obligaciones de las autoridades. Me parece que en esta parte de la sentencia también es muy enfática y muy acuciosa en señalar qué se tiene que ir haciendo, porque pues ahí, lo digo a título personal, pero ahí me parece que el Estado mexicano en su conjunto falla. Se reciben las denuncias, se tiene la noticia de la desaparición, todo, y luego ¿qué sucede? Y ahí siento que es donde se atora todo. Cuéntanos de estas obligaciones. Fíjate que justo a propósito de lo que dices y de lo que comentábamos en el bloque anterior, justo creo que parte de esta, bueno, la incompetencia, la negligencia tienen otras explicaciones, pero justo parte de esta resistencia a las autoridades y de esto de no revelemos una investigación que está en curso y demás, nace también de la confusión tan grande que existe o de la poca conciencia que existe de que la desaparición forzada es más que nada y sobre todo una violación grave de derechos humanos. Entonces, ¿qué pasa? A qué, digamos, el artículo primero no está de adorno, lo hemos platicado un montón de veces. El artículo primero establece ciertas obligaciones muy precisas para el Estado en caso de violaciones de derechos humanos y más, o sea que esas obligaciones deberían estar reforzadas cuando estamos hablando de violaciones graves de derechos humanos. Para empezar, las autoridades deben prevenir las violaciones de derechos humanos y la prevención implica también comprometerse con ciertas estrategias de reparación que seguramente estaremos comentando más adelante. Las violaciones de derechos humanos se deben investigar e investigar significa no solamente dar con los responsables, o siempre que pensamos en investigación, pensamos en una investigación penal. No sé por qué, pero creo que ya hemos platicado muchas veces de cómo eso surge de nuestra deformada idea de justicia, pero siempre que hablamos de investigar,
estamos hablando de investigación penal, que sí que tiene un papel y que sí debe ser supervisada por los jueces de amparo, pero me parece que estamos en momento de que los jueces de amparo como que empecemos a entender que nuestro reto todavía es mayor. Tenemos que investigar también los jueces de amparo. ¿Podemos investigar una desaparición forzada? Sí, por supuesto. Si yo soy una jueza de amparo y me llega la noticia de que presumiblemente en un cuartel militar, en una instalación militar, la que sea, están personas que han sido reportadas como desaparecidas, pues yo agarro mi lapicito y mi plumita y mi portafolio y me voy a la Y mi instalación militar. identificación y Y me vámonos. voy a la Aquí estoy. instalación militar. Entonces, investigar por un lado. Por otro lado está la obligación de sancionar, que esa sí está más vinculada de alguna manera con la persecución penal, pero además está, y esto es lo brillante de esta sentencia, este es el acto más valiente de la ministra Ríos, este es el acto más valiente de la sala, que es, hay que reparar. Claro. Entonces, no necesito que me lo acredites plenamente. Una violación de derechos humanos grave tiene un estándar atenuado y para efectos de la reparación. A mí no me importa si vamos a meter a la cárcel a alguien o no. A mí me importa que el Estado se responsabilice de que esta violación grave de derechos humanos haya ocurrido. Cuando esto pasa, y esto no es ciencia espacial, es artículo primero constitucional, se tiene que reparar, ¿no? Oye, y en esto de la investigación, fíjate, leyendo la sentencia uno advierte todavía el estado, bueno, ¿cómo decirlo?, premoderno, para no usar un término Más más peyorativo que eso. peyorativo Qué malo. del debate público. No, te lo digo por esto, porque la propia Suprema Corte pone mucho énfasis en que dice, bueno, si se requiere y se estima necesario y todo, incluso se podrá constituir la autoridad investigadora en el interior de las instalaciones militares. Bueno, pues es como muy obvio, ¿no? Mm, ¿Cuál es el dilema? Bueno, ¿y por qué lo tiene que decir una Suprema Corte? Pues imagínate, Porque imagínate, pues sí. No, fill no, in the blanks. y no hay que imaginar mucho, porque la autoridad militar ha sido renuente a que algo tan básico como el hecho de que se pueda entrar en el curso de una investigación de una autoridad civil a los cuarteles. Bueno, pues ¿dónde más los vas a buscar si tienes testimonios de que participaron elementos castrenses? De hecho, fíjate, pasa algo muy curioso es parte de la sentencia porque es parte de la secuela procesal. La mayor resistencia a las autoridades de la Sedena que vinieron a la revisión es ¿por qué tengo que publicar una sentencia? Porque la jueza les condenó a Sí, publicar la sentencia. es ¿Por correcto. qué tengo que publicar una sentencia donde estoy dando por hecho que los elementos militares son responsables? Pues yo no sé si vas a dar por hecho eso o no. Tienes que publicar la sentencia, tú lo decías hace rato, Irlanda lo decía hace rato, porque se trata de una violación grave de derechos humanos y la gente tiene que saber que uno de los posibles perpetradores eres tú. O todo apunta a que, por lo menos de manera indiciaria, estás involucrado. Si no estuviera involucrada una instancia estatal, no podríamos estar hablando de desaparición forzada de personas. Y creo que eso también es muy importante. Oye, pero sí, y en ese sentido me parece que vuelve a tener toda la razón la sentencia cuando en esa diferenciación primaria que hacíamos, una cosa es la parte penal de la desaparición como delito y otra es la desaparición como violación de derechos humanos. Evidentemente la Sedena podría tener sus reservas. Bueno, si solo lo ves como delito, pues sí, porque todavía no se había ejercitado la acción penal, porque no se había agotado el proceso o los recursos, en fin, no se había satisfecho el estándar probatorio que pide el Código Nacional de Procedimientos Penales. De acuerdo, pero aquí se trata de otra cosa. Y sobre todo eso es muy pertinente si tú vas a singularizar la responsabilidad penal. Cuando tú dices que alguien desapareció y el último momento en el que fue visto fue cerca de una instalación militar, tú estás diciendo eso. No estás diciendo los militares fueron, ni estás diciendo que militar A, militar B y militar C fueron. Es decir, tú no estás individualizando la responsabilidad. Y en la medida que tú no estás individualizando la responsabilidad, al menos desde mi punto de vista, y dada la gravedad otra vez de la desaparición forzada, no se está violentando la presunción de Oye, inocencia. y no te parece, Adriana, antes de plantearle a Irlanda el tema del derecho a la verdad, que me importa mucho, pero ¿no te parece que una institución como la Secretaría de la Defensa Nacional debería, más que tener esta
actitud renuente pues incluso, bueno, en fin, venir a la corte y hacer estos argumentos, tener una actitud proactiva de reconocimiento de posibles responsabilidades y de asumir esas responsabilidades públicamente en el ánimo de prevenir. O sea, vaya, el estamento militar mexicano, Adriana, te lo planteo así, podría ser punta de lanza para dirimir responsabilidades, llevar a cabo investigaciones con toda diligencia y también tener a cabo, y un compromiso de prevención de estos actos. Pues tiene que tener un compromiso de prevención, claro está, y creo que hay formas de prevenir las desapariciones forzadas que están relacionadas con los militares, que es, pues por lo pronto, enseñarles a los militares que esa no es una estrategia de regla válida, de guerra válida, porque Bueno, y lo no que estamos ocurre... en guerra. Y no estamos Sí, en guerra. no, pero además como, digamos, en la lógica de la educación militar, pues tú sabes que se habla siempre de tácticas de guerra, entonces pareciera que violaciones de derechos humanos resultan tácticas de guerra posibles, adecuadas y lo que sea. Es decir, creo que sí hay una dimensión de prevención que tendría que tener como objetivo a los militares, pero creo que cuando se habla de investigación, yo creo que en este punto sí debemos enfatizar de manera muy importante la importancia, la pertinencia, la necesidad de que sean las autoridades civiles quienes lleven a cabo estas investigaciones, Sí, no, no. pero que la Secretaría de la Defensa Nacional pues se ponga flojita y cooperando con él. Tiene que haber también un acompañamiento, Por no supuesto. solamente por lo que decíamos de entrar a los cuarteles, de revisar las instalaciones físicamente, etcétera, sino esto mismo de publicarlo en Internet, porque eso también es un mensaje al interior de la propia corporación castrense. Sí, por supuesto, por Los supuesto. mandos están enviando un mensaje a la tropa, oigan, Sí, por sí, aquí sin no, duda, sin duda. esto no, y miren, tan es así que aquí lo estamos nosotros publicando. No tiene un impacto, digamos, un impacto expansivo, aleccionador, reparatorio para las Pues víctimas. también en eso la jueza le atinó. La jueza lo hizo bastante bien, Sí, ¿verdad? muy, muy bien. Bueno, Irlanda, a ver, un tema, veo la sentencia, la impresión que me da es que es un diálogo con, lo decía Adriana también, estándares interamericanos. Estas sentencias, pues remotas unas, allá de los 80, pero también, pues otras no tan remotas. Por ejemplo, Rosendo Radilla Pacheco contra México, ¿no? O sea, mucho más reciente, pero hay un diálogo. Y en este diálogo, pues inequívocamente tendría que sale, aquí está también en la sentencia, el derecho a la verdad, que ha sido configurado progresivamente por la Corte Interamericana, que en México, lo digo también a título personal, me parece que llega un poco tarde, me parece que lo descubrimos muy recientemente en el tiempo, pero bueno, pues ya está aquí. Cuéntanos por qué es importante y qué supone en el contexto de la argumentación de la sentencia. Claro, sí, bueno, el derecho a la verdad es sumamente importante en este tipo de casos porque primero hay que tener en cuenta cuándo estamos, y ya lo hemos ido adelantando un poco, pero como a lo mejor de manera mucho más precisa, cuándo estamos ante un caso de desaparición forzada. Y los elementos que nos llevan a tener en cuenta que se actualiza esta desaparición forzada es, primero, la privación de la libertad. El segundo es la participación de agentes estatales o bien la aquiescencia, ¿no? de los agentes del Estado. El tercero, y también eso es muy importante y por eso me parece relevante para conectarlo con el tema del derecho a la verdad, es que viene una negativa del Estado de informar sobre el paradero de la persona, sobre qué pasó y básicamente pues desaparecer a su vez no solo a la persona, sino cualquier suerte de prueba directa que pueda existir alrededor de eso. Y entonces eso deja a las personas en un completo estado de indefensión. Y precisamente ante esa circunstancia, que lo hace todavía más grave, es que el derecho a la verdad es central en este tipo de casos y en general cuando se trata o cuando hablamos de violaciones graves a derechos humanos. ¿Y por qué? Porque muchas veces no vamos a obtener necesariamente ese derecho a la verdad a partir de un procedimiento ante las instancias jurisdiccionales. Hay veces que se compatibiliza y se logra, pero ante este tipo de casos es importante también desde otras vertientes, ya lo decía Adriana, más allá del derecho penal incluso. Y así es como surgen, por ejemplo, comisiones de verdad
que buscan dar cuenta de todas estas causas que llevaron a que sucedieran estos hechos tan atroces. Y algo que es muy importante es que el derecho a la verdad tiene una dimensión no solo individual, sino también colectiva. Y eso hace precisamente que exista un interés por toda la sociedad de saber qué pasó con las personas que están desaparecidas, saber por qué ocurrió, cuáles fueron las causas, dónde están. Y por eso es que es tan importante y tan central también en el marco de la sentencia. Correcto, y creo que es un reto en esta dimensión propiamente comunitaria o colectiva, porque cuando tú decías, Adriana, 100,000 personas, bueno, esa historia está por escribirse. Esa historia está por escribirse, esa historia, cómo se configura, a partir de qué supuestos, en dónde hay más geográficamente hablando, el impacto regional que esto tiene, qué sucedió con cada investigación, con cada denuncia, en fin. Y además algo que, por ejemplo, ya decía Adri también hace un momento, pero con el tema son cifras oficiales, pero Sí. no sabemos también cuántas personas están en esa situación que no forman parte de esas cifras. Sí. Entonces, Puede hablamos haber de 100,000 personas, Una pero cifra negra. probablemente ¿Puede sean haber una cifra más. negra? Por supuesto, Sí, por eso yo totalmente. enfatizaba que se trataba de cifras oficiales, como un poco poner en relieve o O sea, 100,000 evidenciar la 100,000 gravedad del personas, oficialmente pues desaparecidas, sería el piso mínimo entonces, pues podríamos decir que sí. pensando que todas las denuncias, vaya, no tiene sentido ir a presentar una denuncia falsa por desaparición forzada, pues entonces ese es el piso mínimo, pero pudiera haber casos que ni siquiera hayan llegado al conocimiento o a la noticia de alguna autoridad del Estado mexicano. Ujú. O que no se contemplen desde esa lógica. Y es que algo que también, digo, hemos avanzado mucho en normativa, pero Sí. lamentablemente en la realidad se siguen viendo de todas formas este tipo de casos y eso es lo grave. Pero tenemos ya una ley general que precisamente habla también específicamente del delito de desaparición forzada, pero muchas veces se tramitaban, sobre todo años antes, los asuntos y las averiguaciones previas como si fueran secuestros, como si fueran privaciones de la libertad, es decir, a partir de otros tipos penales y no justamente desaparición. Entonces no sabemos también cuántos de esos casos no están reflejados dentro de estas cifras, por ejemplo. Bueno, pero es una consecuencia más de eso que Adriana apuntaba, de una visión desde el derecho penal y que Totalmente. se proyecta a estándares Totalmente. probatorios, a técnicas de investigación, Ujú. a clasificación jurídica de la conducta, etcétera. Y la parte que en el debate se ha ido enriqueciendo en el trayecto, pues seguramente lo hemos ido aprendiendo como sistema jurídico, etcétera, la sentencia lo refleja, creo, es que la comprensión desde los derechos humanos ha nutrido la perspectiva penal y les he dicho, no, a ver, espérense, aquí hay que hacerlo de otra manera. Citaba Adriana, me parece extraordinaria la mención del artículo primero constitucional. Bueno, díganme ustedes cuándo Hay que como labrarlo en letras de oro en uno que otro espacio. dicen en las redes sociales, 1,000 planas. 1000 planas del artículo primero 1,000 planas del constitucional. artículo primero, párrafo tercero. Bueno, y del párrafo segundo también. Es ¿no? más, el examen para ser juez en este país debería ser, escriba usted el artículo primero Y constitucional. fiscal, por favor. No ¿Perdón? te olvides a las fiscalías. Porque muchos de estos asuntos, y ahí es donde también hace sentido esto de que, lo que comentaron ustedes, de que queden muy claras las obligaciones de las autoridades. Se participa en la denuncia, se inicia la investigación a través de averiguación previa, carpeta de investigación, etcétera, pero muchos de ellos no se judicializan a la postre. Ujú. En Exactamente. jurisdicción penal me refiero, ¿no? Aparte el amparo, pero y entonces, pues yo creo que esas 1,000 planas que tú dices, Adriana, Pues le corresponden a varios. fiscalía, ¿no? ¿Sí o no? No, pues es que si no, imagínate. Y fíjate que ahí justamente hay una complicación interesante, porque las fiscalías también como en esta, pues cada institución tiene su propia lógica y digamos es necesario ir rompiendo con esta lógica, pero pareciera que cuando llega un caso de desaparición forzada, las fiscalías es como una especie de lo, eh, lo colocan como en un cierto cajón. Entonces dicen, lo voy a investigar como delito. Entonces voy a hacer todo lo posible por encontrar al responsable a la par que voy a tratar de encontrar a la persona desaparecida. O no, lo voy a tratar como una cuestión de búsqueda.
Y pareciera que las dos cosas son antagónicas o imposibles de hacer por la misma autoridad. Y además, en esta mezcla de atribuciones donde la fiscalía cree que lo que tiene que investigar es un delito, entonces no quiere coordinarse con ninguna otra institución del Estado. ¿Como una comisión de búsqueda, por ejemplo? Exacto, con las comisiones de búsqueda. Entonces, Sí. porque pareciera que las comisiones de búsqueda les están robando atribuciones, porque lo que quieren las comisiones de búsqueda es encontrar a las personas desaparecidas, y entonces las comisiones de búsqueda no deberían estar haciendo eso, porque eso forma parte de las labores indagatorias de la Fiscalía. Entonces, en vez de entender que la complejidad de la desaparición forzada, decían por ahí, y creo que es muy importante, problemas difíciles, respuestas difíciles, problemas complejos, respuestas complejas. Entonces, Fiscalía, tienes que, sí, investigar, tienes también que buscar, y cuando buscas, tienes que ponerte en coordinación institucional con otras instancias del Estado, que eso también lo refleja la sentencia, y eso también lo hacía la 1077 que analizamos antes. De la que habíamos platicado en otro programa. Y ahí entra, lo apunto y nos vamos a la pausa, el tema de, mencionado en la sentencia, de las comisiones de víctimas también. Sí. Esa pieza que no podemos obviar, porque Pero ahí está. no me quiero ir a la pausa sin antes decir, adelante. además porque me parece que es un dato definitorio de la sentencia muy interesante. Decías tú hace un rato de esta conversación que están con los estándares interamericanos. Sí. Me parece excelente la sentencia, lo hace magistralmente la ministra Ríos, Irlanda, que es la secretaria, esta conversación, pero aparte, algo que me parece genial, una aportación sustantiva muy importante, es este diálogo con los estándares universales. Y no estamos hablando de los estándares universales considerados en abstracto. Todo ese diálogo que tiene la sentencia con el reciente informe y con la reciente visita del grupo, del comité de desaparición. Mecanismos de ONU, pues. Pero además esta conversación estamos hablando de un problema como en tiempo real. Sí, O sea, sí, porque fue muy reciente la el visita. comité acaba de llegar y Sí, te sí, acaba sí. de decir que esto es Sí. estás en problemas serios, México, entonces yo voy a dialogar O sea, con no es esa de los información. años 70 de allá Yo voy a de la dialogar guerra, con no esa sé. información. Sí, Está increíble. sí, A sí. mí me parece que es Tienes toda la razón. una evidencia de que el contexto puede tomarse en cuenta cuando se adjudica, sin lugar a dudas. Y vaya el contexto que está pasando Sí. este país. Bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para continuar en esta conversación, en este análisis sobre el amparo en revisión 51 diagonal 2020, el tema de la desaparición forzada de personas en México. Regresamos. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso para continuar en este análisis, en esta conversación con nuestras invitadas sobre el amparo en revisión 51 diagonal 2020, tema desaparición de personas. A ver, Irlanda Ábalos, el estándar probatorio, ¿por qué? ¿Por qué importa y qué resuelve al respecto la Corte? Sí, bueno, ya lo adelantaba también Adriana en bloques anteriores, pero lo que se hace en este punto en la sentencia es, por un lado, diferenciar cuando estamos ante la desaparición forzada en su vertiente de delito y cuando estamos ante la desaparición forzada en su vertiente de violación a derechos humanos. Y algo que se deja muy claro en la sentencia es que cuando se va al amparo y se reclama como un acto específico la desaparición de la persona, lo que se pretende con eso es que se le encuentre a la persona. Entonces, las obligaciones que se generan para la autoridad jurisdiccional precisamente son de búsqueda, de alguna manera. Entonces, en esa medida, es claro que ahí se está analizando a partir de esta vertiente de violación a derechos humanos. Y esto nos implica que, o nos lleva a considerar que entonces el estándar tiene que ser diferente al que se utiliza en materia penal, que es un estándar elevado porque está en juego la presunción de inocencia de una persona. En este otro supuesto, lo que se busca es encontrar a la persona y entonces el estándar es suficiente que existan indicios que estas llamadas pruebas circunstanciales, ¿no? Que existan testimoniales indirectas a lo mejor, y todo esto tiene una razón de ser y que incluso ha sido también ya señalado por la Corte Interamericana en el sentido de que el Estado mismo participó por medio de alguno de sus agentes,
en la desaparición de la persona. Y que, como también ya lo decía, en muchas ocasiones esto implica que se elimine todo rastro, toda prueba directa que exista al respecto, y por ende no podríamos o sería ilógico pedir un estándar de prueba tan elevado. Además de que algo que también es muy importante, y que también ya lo señalaba Adriana en el bloque anterior respecto a las búsquedas de personas, es que la búsqueda tiene que ser bajo una perspectiva de búsqueda en vida. No una búsqueda que se lleva, digamos, tranquila, sino que tiene que ser diligente, tiene que ser rápida, tiene que ser pronta. Y entonces en esa medida no podríamos esperar que el estándar sea elevado para poder detonar toda esa suerte de obligaciones, y que precisamente pues eso fue también algo que hizo la jueza de distrito en este caso, que se tomó en serio su papel, y que pues finalmente por la sentencia de la Corte lo que se hace es convalidarse ese estándar al que se atendió en ese momento. Perfecto. Y esto implícitamente deja a un lado, aunque parezca muy obvio, lo apunto, el estándar del Código Nacional de Procedimientos Penales de acreditar la responsabilidad más allá de todo duda razonable. Sí, totalmente. Eso ya es para el proceso penal, que en su caso, seguramente en el futuro habrá de venir. Pero eso ya no es aplicable aquí. Bueno, ahora, Adriana, a ver, una parte también muy sustantiva de la sentencia, me atrevo a calificarlo así, tiene que ver con las reparaciones. Y esto a su vez me parece que tiene sentido en el marco de la propia conducta que se analiza, es decir, la desaparición forzada, con todas las consecuencias que ya hemos platicado, pero tiene que ver también con nuestra concepción de qué es el amparo y para qué debe servir el amparo. Y esto, pues no, en términos de la cultura jurídica mexicana, pues es una revolución también. Estoy completamente de acuerdo contigo. La verdad es que yo encuentro esta parte de la sentencia también como, ya sé que lo he dicho muchas veces, pero la verdad es que celebro mucho esta sentencia. Es muy buena, yo también lo apunto, porque si nada más lo está apuntando Adriana, no, yo también digo que es muy buena y que conste que es excelente. Que quede grabado. Sí. Me parece que un punto, digamos, de veras revolucionario, ya lo habías dicho tú, es la forma en que la sentencia resuelve el tema de las reparaciones. Porque además la sentencia está construida argumentativamente de manera impecable. Sí. Podría como ser una sentencia que dinamita todo y que de pronto pareciera que está inventando el hilo negro, pero a mí me parece mucho más valioso este diálogo con la concepción del amparo. O sea, como que de pronto la sentencia dice, a ver, Amparo, tú y yo tenemos que tener una conversación. Se ha dicho que tú solamente sirves con efectos restitutorios. Y algún día dijimos que esos efectos restitutorios podrían ser más amplios. Pero yo te digo, Amparo, respetuosamente, y a todos los que creen que sirve solo para eso, te digo, Amparo, respetuosamente, que pues ahí tenemos el artículo 1 constitucional otra vez, claro, que tenemos algunas garantías del artículo 20 constitucional y que yo creo que es momento de que ajustes tus pretensiones reparatorias. Y la sentencia pues establece como toda, me parece que es muy seria porque enfrenta al juicio de amparo sus posibilidades reales. Es decir, no convierte al juicio de amparo en vamos a pedir la indemnización millonaria y entonces los jueces de amparo van a poder cuantificar esas indemnizaciones. Muy honestamente dice, tú puedes hacer esto. No nos engañemos, tú puedes compensar, tú puedes satisfacer, tú puedes rehabilitar. No puedes determinar las compensaciones económicas, pero para eso tenemos un sistema de víctimas. Claro. Entonces, ahí es donde venía la otra institución, ¿verdad? Que decía. Tú compensas, tú ordenas la publicación de la sentencia, tú ordenas el reconocimiento de responsabilidad, tú puedes hacer eso, Amparo. Y por otro lado, la compensación económica y su cuantificación se la dejas a la instancia del sistema de víctimas que tenemos instaurado ya en el país. Obviamente, y eso también me parece muy afortunado de la sentencia, dirige de alguna manera la forma en que estas instancias de víctimas deben fijar esa reparación. Porque también las instancias de víctimas pues tienen que someterse a algunos estándares y no hay ningún obstáculo legal para que sea la propia autoridad de amparo, en este caso la Corte, la que le fije ciertos niveles de supervisión a las instancias de víctimas. A mí me parece que este es un gran salto, ni siquiera me iba a decir salto cuántico, pero ni siquiera es un salto cuántico. Me parece que es una gran firmeza jurídica, es un gran conocimiento jurídico y una
unas ganas que deberíamos tener todos de hacer que el amparo evolucione. Porque había un precedente. Sí, ya lo sé. Había un precedente, ¿no? En un sentido diverso. O Y sea, así es. si es un salto, yo creo que le dijiste bien, Adriana, sí es un salto, sí es un avance Por supuesto, sin duda. de gran profundidad. Lo que pasa es que no es un salto en el vacío, porque hoy tenemos una institucionalidad, hoy tenemos una ley general de víctimas, hoy pues toda la seriedad, por ahí se cita también en la sentencia la famosa contradicción de tesis 293, 2011, en fin, pues tenemos muchas cosas que cuando se ven en conjunto, y esta sentencia tiene el gran valor de que Ujú. nos hace la película completa, nos pasa toda la película, pues sí da para esto, jurídicamente hablando. Está construido jurídicamente de manera No impecable. es O un sea, invento, no es y no hay ay. un ánimo justiciero tampoco. Por eso te decía hace rato que me parece que es una sentencia muy responsable en su vocación de reformar, de retar las interpretaciones restrictivas de derechos humanos, pero al mismo tiempo de hacerse cargo de la historia jurisprudencial del Sí, país sí. y de dialogar de manera correcta con esta jurisprudencia. Se hace en todas las jurisdicciones constitucionales. En el 70 pensábamos A, ahora en los 2020 pensamos C, y eso pues también te evidencia que hay movilidad constitucional y que las personas o que la ley se va ajustando a las realidades y la Constitución se va ajustando a las realidades. Yo la verdad celebro muchísimo, ya sé que lo he dicho muchas veces, lo voy a volver a decir, Claro. celebro muchísimo esta sentencia por toda esta, sobre todo por, aparte de todas las méritos que tiene en términos de el problema específico y la forma en que lo aborda, toda la seriedad jurídica y argumentativa con la que está construida. Coincido y concurro, por supuesto. A ver, Irlanda, ¿y cuáles son esas reparaciones? Ya vimos, ok. Ya no estamos frente a una lógica que es la lógica histórica del amparo de la restitución. Que no es por quitarle mérito a la restitución, claro que importa, pues está desaparecida la persona, queremos que aparezca, evidentemente. El debate, creo yo, es si solamente el amparo nos puede dar eso o nos puede dar algo más. Y la sentencia dice, no, el amparo nos puede dar algo más. ¿Qué más en el caso concreto? Sí, hay algo que también es importante y ya señalaba, sí, sí es relevante la restitución, pero en la mayoría de los casos, lamentablemente, difícilmente lo vamos a lograr. Em, Difícilmente, incluso pensar que este asunto se resolvería solo con que aparecieran las personas desaparecidas y que con eso ya se está restituyendo, desconoceríamos todo lo que sucedió, todos los impactos que se generaron en su integridad física, psicológica, en la integridad física y psicológica de los familiares, que son víctimas indirectas también. Entonces, creo que por eso es que la restitución puede llegar a ser muy, muy, muy limitada en casos también, sobre todo de graves violaciones a derechos humanos. Entonces, lo que se hace en la sentencia es reconocer que además de esta restitución, existen otras medidas. ¿Cuáles? Medidas de rehabilitación, por ejemplo, como son atención médica, atención psicológica, medidas de satisfacción, como son precisamente la publicación de la sentencia o de un extracto de la sentencia en diarios de circulación, no solo estatal, sino nacional, para que precisamente también con eso se atienda a esta vertiente de derecho a la verdad que hablábamos en su dimensión colectiva. Y por otro lado, están medidas también enfocadas ya en la búsqueda directamente de las personas, en que la averiguación previa deje de tener todas estas falencias o omisiones y que por ende se pueda dar con los responsables en su caso y eventualmente sancionarles penalmente. Y en ese punto también la sentencia me parece que reconoce la posibilidad de integrar interinstitucionalmente mecanismos de búsqueda, ¿no? Sí, Que también totalmente. que me parece muy loable. Algo que justamente es muy importante es que, y que también Adriana lo señalaba antes, de cómo para poder dar respuesta frontal a este tipo de violaciones, como son la desaparición forzada, es fundamental la coordinación de todas las autoridades.
no solo las ministeriales, tenemos comisión de búsqueda que tiene específicamente también como parte de su mandato esa búsqueda de las personas en vida con esta como perspectiva. Y también la comisión de víctimas, que precisamente tiene esta vocación también de reparar y de cuantificar los daños para dar una compensación adecuada a partir de esa situación. Entonces, lo que se establece en la sentencia es confirmar en su mayoría todas las medidas establecidas por la jueza de distrito, con la única salvedad de la única modificación que tiene la sentencia es respecto a la publicación que se obliga a la Fiscalía General de la República de establecer en su página de internet los avances de la investigación. Se indica que sí se tienen que testar los nombres de las personas imputadas. Pero esto es importante no solo respecto a los derechos de presunción de inocencia de las personas imputadas, sino también porque precisamente la presunción de inocencia y el debido proceso es una garantía institucional para las víctimas. Claro. ¿Y por qué es así? Y creo que también esto es muy relevante porque podemos escuchar muchas veces que se piensa que el debido proceso son tecnicismos, ¿no? Que no es tan relevante, que hay otras cuestiones más relevantes frente a eso. Pero lo cierto es que el debido acceso a la justicia de las víctimas no es que cualquier persona esté y bajo cualquier circunstancia y a partir de soslayar cualquier tipo de garantía, ¿no? Y que esté en la cárcel, sino que se haya seguido todo un proceso justo y que haya concluido en esa sanción frente a la responsabilidad penal que en su caso se determine. Entonces, esa es la única modificación realmente que hay en esta medida, pero todas las otras medidas como permitir por parte del ejército la entrada a los cuarteles para que se lleven a cabo toda la investigación, no solo desde el ámbito penal, sino sobre todo desde la búsqueda. Y también algo muy importante que se reconoce es que se permita la entrada de estos cuarteles respecto a organismos internacionales y de derechos humanos, si es que así lo quieren las víctimas también, para tener mayores garantías frente precisamente a este tipo de situaciones. Bueno, pues ahí está. Irlanda Ábalos, Adriana Ortega, gracias. Gracias a ambas por ayudarnos a entender esta importante sentencia y gracias a usted que hace posible su programa Ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional de México. Hasta pronto.